Hola, hola, bienvenidos, hermosos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su ashram. Los toco un poco de guitarra para permitirlos a instalarse. If you want your dream to be, take your time, go slowly, slowly, leaving never end. All the joys are holy. If you want your dream to be, take your time, go slowly, slowly, leaving never end. All the joys are glowing. Day by day, down my stone, angel free your slowly. Sing by day, on my stone, real dreams of glory. If you want your dream to be, take your time, go slowly, slowly, leaving never end. All the joys are linda canción inspirada por las palabras de San Francisco de Asís. Si quieres vivir tu sueño, toma tu tiempo. Construye tu sueño paso a paso, lentamente. Y todos la gloria del cielo será contigo. Qué hermoso mensaje, especialmente por nuestra edad tan apurada. Todo se quiere hacer de manera rápida, de manera apurada, instantánea. Incluso lo veo en el mundo de la medicina holística, que es también un mundo, como saben. O no sé si lo saben. Soy también doctor en medicina china y consultador en Ayurveda. Y veo una tendencia ahora a apurarse en buscar cuál es mi biotipo, por ejemplo. Yo soy Vata Pitta Kapha y boom, voy a tomar un test súper rápido en el internet y de acuerdo voy a buscar una solución instantánea. Bueno, un Vata necesita eso, un Pitta no debe hacer eso, un Kapha olvídate, nunca. Y empezamos a construir una fórmula súper simplificada que nos lleva a un estado que no es de salud. Y nos preguntamos después, pero yo pensé que la Ayurveda es un sistema holístico completo y no funciona para mí. Entonces voy a volver a mis pastillas. Solo porque no tomamos el tiempo de escucharnos. El yoga, la meditación, el Ayurveda, los tres nos invitan a la misma actitud. Toma tu tiempo para descubrirte, experimenta, prueba, aprende y mejora tu vida. Como le has visto recién, hoy creo, sí,
hoy mandé por los grupos WhatsApp y las redes sociales una serie de... era ayer, sí, ayer mandé una serie de citas que me inspiran mucho en Ayurveda. Y creo que sería una buena oportunidad de hablar un poco de la relación entre el yoga, la meditación y la Ayurveda. Bueno, primero yo voy a hablar de yoga, pero en el sentido del yoga completo, que es obviamente la meditación también. ¿Okay? Capaz en otro satsang voy a hablar un poco de por qué dividimos yoga y meditación, que no es natural. Y sabes que no es natural de dividir Ayurveda y yoga tampoco. En la India se enseña estas dos ciencias al mismo tiempo. Parece impensable de educar a un yogi que no conoce Ayurveda o un doctor de Ayurveda que no conoce yoga, porque los dos tienen la misma finalidad y es examinar por qué una persona no está feliz. Y van a llegar a la misma conclusión, falta de equilibrio. ¿Okay? Entonces, los dos, yoga y Ayurveda, van a empezar a proveer metodologías para ayudar a la persona a recuperar su equilibrio y entonces estar plenamente, completamente feliz. Pero tiene una manera, una estrategia diferente, porque trabajan en direcciones diferentes. Básicamente, podemos pensarlo en esta manera. El yoga es y acuérdense, estoy hablando yoga, meditación. El yoga es una metodología para poner orden en su mundo interior, limpiar su conciencia, eliminar conflictos internos, aprender el desapego de las emociones negativas, cambiar sus creencias, que quizás sirven en el pasado, pero ahora no. Entonces, todo eso son parte de la metodología del yoga. Y el Ayurveda es la metodología complementaria, porque te va a ayudar a poner orden en tu mundo exterior para que se armoniza con tu mundo interior. Y si hacemos solo una práctica de yoga pero no de Ayurveda, o el opuesto, solo de Ayurveda pero no de yoga, tenemos resultados incompletos. Voy a dar un ejemplo. Muchas veces en mis viajes yo voy a hacer un retiro de como 3 días o una semana a veces o más largo, y yo voy a pedir a la gente de cambiar un poco su dieta durante este retiro. Y una de las cosas que voy a hacer es sacar el azúcar. Y hay gente que se pone infeliz, pero mi café sin azúcar no es café, no puedo tomarlo. Sí, bueno, deja el café también. y los postres, ¿dónde están los postres? Aquí hay una fruta, si quieres. Entonces, las personas empiezan a preguntar, ¿y por qué debemos dejar eso? Y yo le explico que un retiro de yoga, un retiro de meditación, es para alcanzar a la paz interna. Que lo hacen muy bien. Yo puedo ver su progreso, yo puedo ver su dedicación, yo puedo ver la profundidad de lo que es la paz que están construyendo día por día. Pero si después de una meditación van a empezar a comer azúcar refinado, ¿okay? ¿Saben qué va a pasar? Inmediatamente la pierden, porque el azúcar es un veneno por el organismo humano, no es natural. Si ponen un poco de azúcar, pueden hacer esta prueba.
si tiene, bueno, no lo recomiendo porque es un poco cruel. Pero eso lo sabemos. Si ponen un poco de azúcar refinado en la boca, en la lengua de un bebé recién nacido, van a escupirlo. No le gusta. Pero si van a empezar a dar al bebé la fórmula de leche y los potecitos, gracias a Nestlé, se acostumbra y va a desearlo más y más y más. Y toda su vida ahora es un consumidor de azúcar y pierde su paz. Porque el azúcar crea picos y falles en tu energía, en tus emociones. Hay un libro famoso que salió en los años 70 que se llamaba Sugar Blues. El blues del azúcar. No piense blues en el sentido... no este blues. Blues en inglés significa también depresión. I've got the blues, tengo el blue, el azul, significa estoy deprimido. Entonces un libro muy famoso salió que se llamaba Sugar Blues y que mostró la relación entre trastornos psicológicos severos con la industrialización de la comida que empezó el inicio del siglo XX, y cómo la gente empezó a aumentar dramáticamente su consumo de azúcar refinado y la correlación con el desarrollo del autismo, de la depresión, del trastorno bipolar y de la esquizofrenia y de varios problemas de inestabilidad y de TDA, sí, trastorno de déficit de atención. ¿Okay? Entonces, eso es para mostrar que si tenemos un buen conocimiento del efecto de la comida sobre la mente, sobre las emociones, sobre la energía que viene de la Ayurveda, y que esta energía que estamos tratando de purificar, de sublimar, de transformar, hasta que se transforma en energía divina, podemos ver que ahora tenemos un camino completo. Si no es, posiblemente podemos destruir, sin darse cuenta, una parte de nuestros esfuerzos espirituales con elecciones de alimentación o de trabajo o de música o de color que destruyen un poco lo que estamos intentando de construir. Por eso que yo siempre trato de ayudar a las personas de volver a la tradición la más auténtica que posible. Kriya Yoga es, de acuerdo de la visión de los maestros y de los textos, la Matri Shakti se llama, la madre original del poder, la madre de todos los yogas. ¿Okay? Y el yoga, el más original, era siempre una extensión de la Ayurveda, de la misma manera que la Ayurveda es una extensión del yoga. Entonces, siempre animo a las personas de intentar de tener el paquete completo, ¿okay? Para realmente tener un progreso auténtico y sostenible. No tiene mucho sentido de dedicar tanto horas de meditación a purificarse, a fluir de nuevo, a separar Ida y Pingala y abrir la glorioso Sushumna, si después seguimos comiendo como un chancho, o miramos, no sé, películas violentas antes de ir a dormir y después nos preguntamos, wow, la meditación realmente no me ayudó mucho. Pista a pista, capaz que no estamos prestando suficientemente de atención al efecto del mundo externo en nuestro mundo interno. Eso es lo que quería decir y creo que es lo que San Francisco quería enseñarnos a través de
esta canción tan sensible. Si quieren construir tu sueño, toma tu tiempo. ¿Okay? Hácelos bien, paso a paso, y construirás la gloria en tu reino. Amén. Gracias, Francisco. No sé de dónde salió esta charla. No era mi idea, pero nunca tengo idea de qué vamos a hablar. Pero Francisco me inspiró hoy. Gracias. ¿Sabe? Este canto no es directamente de San Francisco de Asís, es inspirado de su oración, la famosa oración que se llama el Cántico de las Criaturas, que era la última canción que él cantó poco antes de morir. Y hay una película maravillosa que se llama Brother Sun and Sister Moon, Hermano Sol y Hermana Luna, que es la vida de San Francisco y de Santa Clara de Asís. Y la banda sonora de la película era compuesta por un gran cantante y compositor de los años 70 que se llamaba Donovan. Y él compuso esta canción basado sobre las oraciones de San Francisco. Toda la banda sonora son basados sobre los cantos de San Francisco. Y la canción se llama Pequeña Iglesia, es muy metafórico. Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro, haz poquito pero bien, con corazón puro. Si has de ser libre, feliz, ve lento y seguro, haz poquito pero bien, con corazón puro. Día a día construirá tu secreta anhelo. Día a día ganará la gloria del cielo. Si tu sueño has de cumplir, ve lento y seguro, vivirás la eternidad con corazón puro. Si has de ser libre, feliz, ve lento y seguro, haz poquito pero bien, con tu amor más puro. Gracias, Francesco.